reales porque tiene que tener origen en motor, origen sensitivo, algún autónomo. Vamos a empezar con el quinto par que nos va a dar un poquito de trabajo, porque el quinto par es el trigémino y son 3 pares en uno, tiene 3 ramas. Entonces vamos a ver cómo va. Muy bien. Origen aparente, ahí lo tenemos. Cara anterolateral de protuberancia. Recuerdan, me daba justo el límite que yo les decía. Ven, hasta acá es protuberancia y ya lo que veo acá era pedúnculo cerebeloso medio. Justo nos servía para marcar el límite. Ahí tenemos entonces cara anterolateral de protuberancia. Ese es su origen aparente. Después, fíjense que ahí se va a engrosar, esto va a formar lo que se llama el ganglio trigeminal o ganglio semilunar. ¿Ven? Ahí sería el origen. Yo el origen aparente veo como un nervio gordito, pero veo uno solo. Después ven que se engrosa, forma esto que se llama ganglio trigeminal o semilunar, y ahí nacen las 3 ramas del trigémino. La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Esas son las 3 ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿ven? Se dirige hacia adelante, se abulta, esto es lo que es el ganglio trigeminal o semilunar, y ahí salen las 3 ramas. Un detalle importante, el trigémino decimos que es mixto, si yo no aclaro nada, digo que es un nervio mixto, pero en realidad de las 3 ramas, la única que es mixta es la rama mandibular. Es la rama mandibular. Las ramas oftálmica y maxilar son exclusivamente sensitivas. Eso remárquenlo bien, porque uno dice, el trigémino es mixto. Sí, perfecto, pero en realidad la única parte mixta es del nervio mandibular. Y cada uno, fíjense, como ya vemos, ahí podemos ver, y ahí vemos también, cada uno de estas 3 ramas va a abandonar el cráneo por un agujero diferente. No es que decimos trigémino sale, no. La rama oftálmica sale por un lado, la rama mandibular por otro y la rama maxilar por otro. Entonces, cada una de las ramas abandona el cráneo, como ven ahí en esta imagen, por un agujero diferente del cráneo. ¿Sí? Vamos a ver los orígenes reales. Bueno, origen real, mixto, núcleo motor, masticador, porque la función motora del trigémino, que la va a hacer su rama mandibular, es darle inervación a los músculos de la masticación. Ahí tenemos un origen real, motor, el único motor, en protuberancia. Y después tenemos una columna sensitiva de núcleos, que es esta que vemos acá de color verde. Esa columna sensitiva de núcleos que voy a tener en mesencéfalo, el núcleo mesencefálico. En protuberancia tengo el núcleo sensitivo principal. Y en bulbo tengo el núcleo trigémino espinal. Los 3 son núcleos sensitivos. Los 3 son núcleos sensitivos. El trigémino le va a dar la sensibilidad a la cara, como vamos a ver, parte de la cabeza. Y cada una de sus 3 ramas va a tener un sector. Y ahí tenemos entonces los 4 orígenes reales del trigémino. 1 motor y 3 sensitivos. ¿Con qué tiene que ver? Son 3 núcleos sensitivos. ¿Los 3 están relacionados con la misma función? No. Yo se los aclaré acá. El núcleo mesencefálico, que obviamente está en mesencéfalo, tiene que ver con la propiocepción, con la sensibilidad profunda. El núcleo sensitivo principal, que está en protuberancia, tiene que ver con el tacto. Y el núcleo trigémino espinal, que está en bulbo, tiene que ver con temperatura y dolor. ¿Sí? Profe, isso tudo da boca, né? ¿Cómo? No te entendí. Isso tudo de la boca. Sí, ahora, espera, ahora ya para las funciones ya va a venir más en detalle. Tranquilos. Ahí tenemos entonces, en nuestro cuadrito, yo lo que pongo en colores es el par que estamos hablando. Un núcleo motor en protuberancia, motor o masticador, para los músculos de la masticación. Y acá está la columna sensitiva, ¿ven?
en mesencéfalo, en protuberancia y en bulbo. Mesencefálico, sensitivo principal, trigémino espinal. Ahí tengo los 4 orígenes reales del trigémino. Muy bien, ¿por qué orificio del cráneo sale cada una? El oftálmico también va a pasar por esa hendidura esfenoidal. El oftálmico, a su vez, se subdivide en 3 pequeñas ramas, que es el nasal, el frontal y el lagrimal. Esas son 3 ramitas en las que se subdivide el oftálmico. Bueno, todas pasan por ahí, ¿eh? La diferencia es que nasal pasa por cabeza y frontal y lagrimal por la cola, acompañando al cuarto par, como habíamos visto antes. Eso es el nervio oftálmico. No se confundan, por favor, nervio oftálmico con nervio óptico, Por favor. El nervio óptico tiene que ver con la visión. Si yo no tengo nervio óptico, estoy ciega. El nervio oftálmico tiene que ver con la sensibilidad del ojo. Me entra una basurita en el ojo. Ay, cómo me molesta algo me entra en el ojo. Eso es el nervio oftálmico. Es un nervio sensitivo. Nada que ver, por favor, con visión, Se los aclaro porque algunos lo meten en la misma bolsa y es un error grave. El nervio maxilar, por el agujero redondo o redondo mayor, como les guste más a ustedes. Maxilar, agujero redondo mayor o redondo. Y el nervio mandibular, por el agujero oval. Fíjense que estamos en el orden, ¿sí? Miren, hendidura esfenoidal, redondo mayor, oval. Obviamente. Bueno, funciones. Empezamos por el nervio oftálmico. Acá tienen una imagen que a mí me gusta mucho, ¿ven? Ahí tenemos cada uno con un colorcito diferente. Esto es todo inervación sensitiva. El oftálmico es exclusivamente sensitivo y transmite la información sensitiva de la región frontal, ojo y órbita. Obviamente que si yo me toco la frente, bueno, eso tiene que ver con el nervio oftálmico, o bueno, me pico un mosquito en la frente, bueno, esa sensibilidad es todo nervio oftálmico. Y con respecto a ojo y órbita es lo que yo les decía, me entra una basurita, una pestaña, ¡ay, qué molestia! Eso es nervio oftálmico. Nada que ver, cero visión, nada que ver con la visión. Es lo que vemos ahí de color verde. El nervio maxilar, que también es exclusivamente sensitivo, lo que inerva lo vemos aquí, ¿sí? Coloreado en celeste. Maxilar, cuando hablamos de maxilar a secas nos referimos a maxilar, lo que sería maxilar superior, si lo quieren hacer para no confundirse. Tiene que ver con la información sensitiva de todo lo que corresponde al maxilar, todo lo que es arcada dentaria, parte de fosas nasales y parte del paladar. Si a mí me sale una ampolla en el paladar, ay, me duele, me molesta. Bueno, esa información me lo va a dar el nervio maxilar. Estos son exclusivamente sensitivos. Nervio mandibular, recuerden que es el mixto. Función sensitiva, acá lo vemos, la función sensitiva, coloreado en color rosa. Información sensitiva de mandíbula. Cuando decimos mandíbula nos referimos a lo que es maxilar inferior y arcada dentaria. Y acá, que alguien me preguntaba, tenemos la sensibilidad de la cavidad bucal e incluye sensibilidad de la lengua. Sensibilidad de la lengua no es gusto. Sensibilidad de la lengua es, tomo un café, ¡ay, qué caliente! Me quemé la lengua. Eso es nervio mandibular, eso es sensibilidad. Me quemo la lengua, ¡ay, sin querer masticando un chicle me mordí la lengua! ¡Ay, ya! Eso es sensibilidad, pero sensibilidad no es gusto, Por favor, hay otros pares relacionados con el gusto. Eso se refiere a sensibilidad, no gusto. Y parte lateral, como dice acá, parte lateral de cabeza y cuero cabelludo. Por estas funciones, este es el componente funcional, aferente, somático, general. Me falta la función motora, que ya la sabemos, inerva los músculos de la masticación. Por eso va a tener este componente, aferente somático general y eferente visceral especial. Esos son los componentes funcionales del trigémino. Músculos de la masticación se ven en esplagno, ya los vamos a ver.
Tienen, este es el macetero, este es el temporal, los pterigoideos, pero eso corresponde al tercer módulo. Aclaren bien que sensibilidad de la lengua no es gusto, por favor, y oftálmico no tiene nada que ver con la visión. Lo reitero porque son errores frecuentes. Muy bien. Recorrido. Este es el recorrido común. Dijimos que nace en la cara anterolateral de protuberancia, contenido del ángulo puntal cerebeloso, lo dijimos, es el primero que nombramos, arrancamos ahí, nivel superior dijimos 5 y 6, ahí arranca. Y después se dirige a lo que se llama fosa trigeminal, que es un pequeño sector de la porción petrosa del temporal. Eso es el recorrido común. Ahora después, ¿qué hace cada uno? Nervio oftálmico. ¿Pasa por el seno cavernoso? Sí. Recuerden que de las 3 ramas del trigémino, 2 pasan por el seno cavernoso. ¿Sí? Entonces, seno cavernoso, hendidura efenoidal, órbita. Este es recorrido común. Después nos queda... Choli. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, ¿ven? Ahí tenemos, ¿ven? Ahí está el trigémino, esta es la zona que les decía, que viene ahí lo que llamamos esta fosa trigeminal, donde está el ganglio, y ahí después cada uno, este va hendidura efenoidal, este va al agujero redondo mayor, este va ahí por el agujero oval. Ahí tenemos las 3 ramitas del nervio oftálmico que mencionábamos, ¿sí? Lagrimal, nasal y frontal. Ahí están las 3 ramitas. Ahí vemos cómo termina en la órbita. Nervio maxilar también pasa por el seno cavernoso. Como dijimos, sale del cráneo por el agujero redondo, redondo mayor, va a atravesar esta fosa que llamamos fosa pterigomaxilar. Esta es una de las regiones comunes de cráneo y cara, que vemos también en esplagno, en la primera clase que va a ser la de cara. Va a pasar por debajo de la órbita, este no es de la órbita, es el oftálmico, va a pasar por debajo de la órbita, por un canalcito, ¿ven? Suborbitario, y termina como nervio suborbitario y sale por el agujerito del mismo nombre. Este va a pasar entonces por este canal suborbitario y así termina. El nervio maxilar termina transformándose en el nervio suborbitario o infraorbitario, que es lo mismo. Con respecto al nervio mandibular, atraviesa el agujero oval y va a ser contenido de otra región común de cráneo y cara, que es la fosa cigomática. Ahí podemos ver, en la misma imagen que la anterior, ahí vemos el nervio maxilar. ¿Ven que esta es la órbita? Bueno, va pasando por abajo de la órbita, ¿sí? Y termina como este nerviecito que ven ahí, que es el nervio suborbitario o infraorbitario. Ven que es el mismo nervio, pero ahí cambia de nombre. Y ahí termina, ven, ahí sale, este es el agujerito, obviamente abajo la órbita, suborbitario o infraorbitario, y ahí se dirige a inervar lo que vimos recién, la zona de la cara que le da la inervación, porque tiene que llegar a la cara, ¿ven? Y ese es el caminito que hace. ¿Sí? Y recuerden, por el seno cavernoso del trigémino solo pasa la rama oftálmica y la rama maxilar. La rama mandibular no pasa por el seno cavernoso, no metan la pata. ¿Está entendido? Trigémino tiene sus bemoles. Bueno, nos vamos al facial. Y el facial también tiene una división, el séptimo par. ¿Cuál va a ser esa división? Vieron que está el 7 y decimos, y este es el 7 bis o intermedio. Bueno. Decimos que es mixto. Ahora, en realidad,
El facial, propiamente dicho, es motor, porque es el que le da la inervación a los músculos de la mímica. Si uno dijera para, lo que pasa es que se los mete a los dos en la misma bolsa, pero en realidad el facial, propiamente dicho, es exclusivamente motor. Y el 7 bis o intermedio cumple las otras funciones del facial que no son las motoras. Por eso decimos que es mixto. Ahora vamos a ver qué hace cada uno. Pero el 7 en realidad sería motor, y el que es mixto es el 7 bis o intermedio. Bueno, el origen aparente ya lo conocemos, es en este surco, el bulbo protuberancial o bulbo pontino, por encima de la oliva, por encima de la oliva. Ahí tenemos el séptimo, y esta rama más finita que tenemos al lado es el 7 bis o intermedio. Entonces, surco, bulbo protuberancial o bulbo pontino, por encima de la oliva. Orígenes reales. Bueno, vamos a tener el núcleo motor del facial, que estamos, recuerden, acá estamos en piso de cuarto ventrículo, lo habíamos mencionado recién, es el que le da esa vueltita alrededor del núcleo motor del sexto par, y forma ese relieve que decíamos colículo facial. Cuando pega esta vueltita, van a leer en algún texto que dice la rodilla del facial. Bueno, cuando algo da una vueltita así, muchos le dicen que eso le dice la rodilla. Entonces, núcleo motor. ¿Dónde está ubicado? En el piso del cuarto ventrículo, puntualmente es protuberancia. Ese es el núcleo motor. Después vamos a tener un núcleo sensitivo, que es el núcleo del fascículo solitario, que no es exclusivo del facial, lo va a compartir con dos pares más. Núcleo del fascículo solitario que se ubica en bulbo. Y formando parte, no es que sea otro núcleo aparte, forma parte del fascículo solitario, hay un núcleo, es como un extremo del núcleo del fascículo solitario, que es el núcleo gustativo. Y acá sí, el facial va a tener que ver con el gusto. El trigémino era sensibilidad, me quemaba la lengua, me mordía. Esto sí tiene que ver, el facial tiene que ver con el gusto. Esto es sensitivo, pero sepan que no es como un núcleo aparte, forma parte, ven que les pongo gustativo del fascículo solitario, pero es para recordar bien que tiene que ver con el gusto. Y después tiene dos núcleos autónomos el facial. En realidad, el facial propiamente dicho tiene este origen real, sería el núcleo motor, punto. El resto corresponden al 7 bis. Y acá me faltan dos funciones autónomas. Me falta, tengo el núcleo salival superior y el lágrima muconasal, que se ubican en protuberancia, que tiene que ver obviamente con la inervación de glándulas salivales y de las lágrimas, cosa que es completamente involuntarias. Profe, Entonces, ¿puedo ver las dos pantallas anteriores que me cayó la internet? Más suma, por favor. Ahí, gracias. Entonces, nos vamos a nuestro cuadrito. En protuberancia, siempre pongo en color el que estamos hablando, En protuberancia, motor del séptimo. En bulbo, fascículo solitario. Y acá recuerden que vamos a tener núcleo gustativo también, pero es parte del fascículo solitario, por eso no lo pongo acá como otro núcleo, porque es parte del mismo. Y dos núcleos autónomos en protuberancia. Salival superior, porque ahora vamos a ver que hay un salival inferior, y lágrima muconasal. Ojo con el facial. El facial pasa por el conducto auditivo interno, pero el conducto auditivo interno no tiene salida hacia el exobase. Transcurre por el conducto auditivo interno, pero termina saliendo en exobase por este agujerito, solo estaba en exobase, recuerdan que era el estilo mastoideo, el que estaba justamente entre apófisis estiloides y mastoides. Entonces, pasa por el conducto auditivo interno, pero ese conducto no tiene salida, entonces la salida del cráneo la hace por el agujero estilomastoideo, que recuerdan, solo lo veíamos en exobase.
Función motora del facial, propiamente dicho, como les dije, inervar los músculos de la mímica, obviamente voluntario, todo esto voluntario. Yo decido, ay, quiero sonreír, qué carita quiero poner, todo esto es voluntario. Por eso este componente, eferente, visceral, especial. El resto de las funciones, que serían las no motoras, son del 7 bis, del intermedio. Y ahí tenemos, justamente, dijimos que estaba ese núcleo autónomo, ese núcleo salival. Bueno, eso le da inervación secretoria a la glándula submaxilar y sublingual. Esas son glándulas salivales, submaxilar y sublingual. Y estaba ese núcleo lácrimo-muconasal. Bueno, inervación para secretar las lágrimas. Eso lo hace, toda esa función autónoma, la hace el 7 bis. Núcleo del fascículo solitario, que les dije que tenía que ver, ahí hay un núcleo que era el núcleo gustativo. Bueno, le da la inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua. Eso tiene que ver con el gusto. Como una función accesoria menos importante, bueno, la sensibilidad cutánea del conducto auditivo externo. Vieron que pasaba ahí muy cerquita por el conducto auditivo interno. Y ahí tenemos los 4 componentes funcionales del nervio facial. Entonces, si lo quieren hacer fácil, el 7 bis hace el resto de las funciones. Menos inervar músculo de la mímica, el resto de las funciones del facial, que fíjense que no hay ninguna motora, todas corresponden al 7 bis. O son sensitivas o son autónomas. Ahí tenemos el recorrido, entonces. Ya sabemos que nacía en este surco, por encima del oliva. Era contenido del ángulo pontocerebeloso, pasaba por lo que vimos el nivel medio. Dijimos que recorría el conducto auditivo interno, pero no tiene salida. Entonces, conducto auditivo interno, pasa por esta porción petrosa del temporal, ahí se unen, en esa porción petrosa del temporal se unen estos dos componentes, se une el nervio facial con el nervio intermedio, y abandonan entonces el cráneo a través del agujero estilomastoideo, que como dijimos, solo lo vemos en exobase. Abandona y va a penetrar la glándula salival más grande que tenemos, que está en esta zona, donde clásicamente tenemos, no sé, paperas, no sé cómo se dice en portugués, esa enfermedad de chicos que se nos ponía acá la cara muy grande. Bueno, se inflaban justamente las parótidas, el nombre correcto es parotiditis. ¿Cómo se llama? Cachumba. Es lo mismo. Cachumba, qué distinto. Bueno. Pero se habla papera también, profe, es lo mismo. Ah, bueno, está bien, acá me dicen que paperas también. Bueno, justamente son estas glándulas que tenemos acá, ¿sí? El nervio facial la atraviesa, pero no le daba la inervación, la atraviesa y ahí se va a dividir en sus ramas terminales. En la clase que vamos a tener de cara, vamos a verlo bien. Pero para que perfora, ¿no, profe? Perfora la glándula, ¿no? Sí, perfora, lo vas a ver en la imagen. Perfora la glándula, pero no le da la inervación y se divide en sus dos ramas, que es la temporofacial y cervicofacial. Sí. Entonces ahí tienen todo el caminito donde se unen las dos ramitas a nivel de la porción petrosa, ahí se une el nervio intermedio con el facial. Y acá lo que les decía, ¿ven? Ahí está la glándula parótida, ahí la vemos, y ahí vemos cómo atraviesa el nervio facial, atraviesa la glándula y se divide en sus dos ramas terminales, que es la temporofacial y cervicofacial. Igual esta parte, sepan que queda paraesplagmo. Sepan por lo menos que sale por el agujero estilomastoideo. ¿Estamos? Ánimo, queda menos. Bueno, noveno par. Glosofaringio, noveno par. Par mixto. Bueno, y acá recuerden, par 9, 10 y 11 tenían cosas en común, así que para algo nos va a ayudar. Origen aparente. Par 9, 10 y 11, ya lo sabíamos, ¿sí? Teníamos glosofaringio, vago y espinal, surco, retroolivar. Muy bien, esto lo conocíamos.
Origen real. Bueno, núcleo ambiguo, lo vimos para el nervio espinal. Bueno, el núcleo ambiguo lo comparten los pares 9, 10 y 11. Recuerden que es un núcleo motor y que se ubicaba en bulbo. Núcleo sensitivo, bueno, uno que vimos recién con el nervio facial, el núcleo del fascículo solitario. Si está el núcleo del fascículo solitario, voy a nombrar siempre el núcleo gustativo. El fascículo solitario lo comparten los pares 7, 9 y 10. Ambiguo, 9, 10 y 11. ¿Sí? Y me queda un núcleo autónomo, que es el que le va a dar la inervación secretoria a la glándula parótida, y es el salival inferior. Todo en bulbo. En nuestro cuadrito, núcleo ambiguo, lo comparten los pares 9, 10, 11. En bulbo, sensitivo, fascículo solitario, lo comparten los pares 7, 9, 10. Núcleo autónomo exclusivo de este par, salival inferior. Agujero, salida de cráneo. Par 9, par 10, par 11. Rasgado posterior o yugular. Funciones. Muy bien. Va a inervar músculos de la faringe. Ahí teníamos un núcleo motor, el ambiguo. Bueno, le da inervación a músculos de faringe, glosofaringio, ¿sí? Como vimos recién, glándula parótida, inervación secretoria de la glándula parótida, función autónoma. Una función muy importante que es darle inervación al seno carotidio. Fíjense, esto lo vamos a ver bien en esplagno. Acá tenemos la arteria carótida común, que en el cuello se divide en carótida externa y carótida interna. Bueno, justamente a nivel de esa división, tenemos esta zona dilatada, que se conoce con el nombre de seno carotidio. En el interior del seno carotidio hay varoreceptores, receptores justamente que regulan la presión arterial. Cuando cursen semiología van a ver que hay una maniobra que uno puede hacer para tratar de bajar la presión haciendo un masajito en este seno carotidio. ¿Sí? Entonces, ¿quién inerva el seno carotidio? Si a mí me preguntan funciones de glosofaringio, esa no me la puedo olvidar nunca. Inerva el seno carotidio, relacionado con esto. En fisiología el año que viene, se los van a volver a nombrar. Estaba el núcleo gustativo. Dijimos que el facial le daba el gusto a los 2 tercios anteriores de la lengua. Bueno, me queda un tercio. El tercio posterior lo da el glosofaringio. Y después, bueno, como detalle, esto ya es más, bueno, si se acuerdan mejor y si no, inerva, bueno, sensitivamente oído medio, algo de faringe, las amígdalas, ¿sí? Pero las más importantes son las 4 primeras. Es así, no las puedo olvidar. Por todas estas funciones, tiene estos 5 componentes funcionales. Los pares mixtos tienen más componentes funcionales. Ahí los tenemos. Cualquier duda, van al cuadrito del comienzo de la clase, y ahí se entiende. Con respecto al recorrido, también es contenido del ángulo pontocerebeloso. Recuerden, del par quinto al par 11 pasaban por ahí. Sale por este agujero rasgado posterior y se distribuye por la cara y el cuello. Más detalles, tercer módulo, esplagnología. ¿Estamos? Estamos. Bueno, nos queda el último, Nos queda el último, que es el vago, y terminamos, ¿sí? Pero si son ordenaditos, no es tan complicada la clase. Lo que pasa es que si uno lee todo esto de golpe en el libro, medio desordenado, una página de recorrido, entonces, bueno, renuncio. Con esto creo que queda todo más ordenadito. Igual ustedes ya tienen clases grabadas, que ya les han subido de pares en el aula, ya tienen las clases de pares también.
¿sí? Nada más que cada docente con su forma didáctica de explicar las cosas. ¿Estamos? Bueno, último par. El 10º par, o nervio vago, acá en la Argentina, no sé en Brasil, acá en la Argentina alguien que es un vago es el que no estudia, no trabaja, no hace nada, sos un vago. Bueno, este pobre nervio que va por todos lados, le pusieron vago. Vago le pusieron porque vago en realidad significa errante, como que es alguien que va por el mundo sin un rumbo fijo. Esa sería la traducción verdadera de vago. Lo que pasa es que acá en Argentina, vago es el que no hace nada, y este par tiene un montón de funciones. Para que Profe, sepan un poquito. aqui é vagabundo. Claro, bueno, claro, exactamente. Bueno, Tá pero bom. vagabundo, uno lo asocia. vagar. O Claro, vagar. vagar es correcto, es alguien, como les digo, alguien que va sin rumbo, o sea, que o sea, no tiene capaz un domicilio propio, a eso se refiere, ¿sí? Pero acá el vago es el que no hace nada, y bueno, en Argentina, y justo le pusieron vago a este pobre nervio, pero se refiere justamente a todo el recorrido que tiene, porque nace en el tronco encefálico y termina en el abdomen, de ahí ese nombre. El otro nombre es neumogástrico, porque inerva estructuras del tórax y del aparato digestivo. Bueno, lo mismo, par 9, 10 y 11, otra vez, muchas cosas en común. Acá lo tenemos, el más grandote, ahí lo tenemos. Ese es el nervio vago. Origen aparente, surco, retroolivar. Surco, retroolivar. Bárbaro, ya lo sabemos. Orígenes reales. Bueno, hay varios hay cosas que ya sé. Núcleo ambiguo, motor y en bulbo. ¿Qué pares lo compartían? 9, 10 y 11. Bárbaro. Núcleo sensitivo. El que lo comparte en 3 pares. ¿Cuál? Fascículo solitario. Si aparece fascículo solitario, aparece el núcleo gustativo. Pero recuerden que lo comparten los pares 7, 9 y 10. Ahí hay una diferencia. Y un núcleo autónomo, obviamente, núcleo autónomo, le va a dar inervación a las vísceras, eso tiene que ser autónomo. Y ese es este poderoso núcleo dorsal del vago que lo vimos la semana pasada en el piso del cuarto ventrículo. Ubicación, trígono del vago o ala gris. Lo ubicamos, ahí estaba. Entonces, en el trígono del hipogloso, el núcleo motor del hipogloso. En el trígono del vago, núcleo dorsal del vago. Piso de cuarto ventrículo. Ahí lo ubicamos. Ahí tenemos entonces los orígenes reales de este nervio. Muy bien. Y ahí entonces... Ahí tenemos entonces, marcadito en rojo, el ambiguo, acá sí les puse los pares que lo comparten, fascículo solitario, dorsal del vago. Profe, ¿puede volver la pantalla? Gracias. Para completar, para que el cuadro nos quede completo, vamos a poner lo que sería el origen real del 8º par. Y ahí me faltan los núcleos cocleares y vestibulares. De esta manera me queda completo. Les repito, no figura nada de primero y segundo par porque no son verdaderos pares y no se habla ni de origen aparente ni de origen real. Y ahí tenemos el cuadro completo. Listo para estudiar. Ahí están todos los núcleos, todos los orígenes reales, la ubicación de todos y a qué pares corresponden. Muy bien, orificio de salida de cráneo, ya sabemos, par 9, par 10, par 11, rasgado posterior o yugular. Bueno, nos vamos a las funciones. Entonces, acá tengan presente que tenemos, por un lado, inerva músculos de faringe y también va a colaborar con la inervación de músculos de laringe, faringe y laringe. Ahí va a colaborar con el glosofaringeo. Recuerdan esa anastomosis que había con el nervio espinal. Entonces, inervación de músculos de faringe y laringe. Eso sería lo que hace en cuello. Pero después
tenemos la inervación motora de todo el aparato respiratorio, que ya lo veremos bien en detalle, la tráquea, los bronquios, los pulmones, el corazón, tiene que ver con la inervación del corazón, el nervio vago también. Y con respecto a las vísceras abdominales, fíjense acá en este dibujito que, bueno, son todas las vísceras abdominales, pero esto es colon ascendente, esto es colon transverso, pero no el colon descendente. Y la inervación sensitiva va a ser igual. Son las mismas vísceras. Y lo que agregamos con respecto al gusto, dijimos que era 2/3 anteriores, era el facial, 1/3 posterior era el glosofaringio, y un pedacito atrás de todo, ven que dice extremo dorsal, un poquito de vago también. Por eso el gusto, par 7, par 9, par 10. Si yo digo, qué rico que está esto, bárbaro. Ahora si me quemo la lengua, es el trigémino, que es sensibilidad de la lengua. Y ahí están los 5 componentes funcionales. Aquí tenemos entonces el mismo cuadrito que les nombré al comienzo de la clase. Ya tenemos todos los componentes funcionales. Si después tengo alguna duda o quiero repasar, bueno, ahí los tenemos. Recuerden que aferente sensitivo, eferente motor. Con respecto al recorrido, entonces, ya sabemos, el surco retroolivar, contenido del ángulo pontocerebeloso, no se olviden, del par quinto al par 11, sale del cráneo por el mismo agujero que el par 9 y 11. En el cuello forma parte del famoso paquete vasculonervioso del cuello, junto con la vena yugular interna y la arteria carótida interna, y después se distribuye por el tórax y el abdomen. Por lo tanto, con estos recorridos, acá sí tiene el recorrido extracraneal más largo de todos, obviamente. Miren, acá está todo lo que me inerva en esta imagen, todo lo que me inerva el vago. Es el recorrido extracraneal, pero no se olviden, recorrido dentro del cráneo, el que tiene el recorrido más largo, era el cuarto par, el patético troclear, porque era el único que nace en la cara posterior del tronco, y eso hace que sea justamente el más largo. Así que lean bien las preguntas, no caigan porque puede ser una pregunta tonta y tramposa. Bueno, llegamos entonces al final. ¿Le puede poner la última foto? Llegamos entonces al final de esta clase. Sé que es larga, pero bueno, así les ha quedado todo bien ordenadito. Sí, profe. Y así es como lo tienen que estudiar. Y después hagan un ejercicio. A ver, le doy un beso apasionado a mi pareja. ¿Qué par craneano estoy usando cuando doy un beso? ¿Qué me dirían? El facial. El facial, exactamente. Tenemos justamente un músculo de la que es el auricular de los labios. Perfecto, ¿sí? Bárbaro. Ahora me peleo con mi novio y le saco la lengua toda enojada. ¿Qué par craneano uso? Quinto par. Glosofaringeo. No. El hipogloso. Es un estúpido. Hipogloso. El hipogloso, estoy moviendo la Mal. lengua, hipogloso, perfecto. Así que tengan presente con la lengua. Para mover la lengua es el hipogloso. Sensibilidad de la lengua, me la muerdo, me quemo, ¿sí?